En la Biblia aparece, ¿qué es lo que Satanás hace para que las personas no reciban la salvación? En la Biblia aparece. Vamos a leer segundo libro de Corintios, capítulo 11, versículo 3. ¿Qué es lo que hace Satanás para que las personas estén como zombies? Para que las personas no se den cuenta que no pueden, La hermana lo escribió, la hermana lo escribió. Los sentidos. Vamos a leer cómo dice en 2 Corintios 11, 3. 2 Corintios, capítulo 11, versículo 3. Dice, dice el versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Satanás engaña ¿cómo? A través de nuestros sentidos. Dice, sean extraviados. Nuestros sentidos fácilmente. La persona que confía en lo que le consta, en lo que su experimentación le demuestra. Esa persona no puede tener fe. Esa persona, ¿cómo vive? Por vista. Y se refiere a la vista del que está separado de Dios. Todo ser humano, al estar destituido de la gloria de Dios, todo ser humano nace realmente siendo pecador. Precisamente alguien me escribió hace poco un comentario estando muy en desacuerdo de que cómo un bebé puede llamarse pecador. ¿Por qué la persona se expresa con esta furia, con esta ira? ¿Conoce lo que está escrito en la Biblia? ¿Conoce de verdad qué es el pecado? Si conociera qué es el pecado, no hablaría así tan ligeramente. Cuando una persona habla así, algo que está manifestando tiene una gran confianza en sí mismo, en sí misma. Tiene confianza en lo que su punto de vista le muestra. Por eso se atreve a decir, estoy indignada. ¿Cómo alguien puede pensar que un bebé sea pecador? Si esa persona se metiera con la palabra de Dios, si mirara la palabra de Dios, se daría cuenta, está hablando neciamente, está hablando sin meditar en la palabra. ¿Qué es el pecado? El pecado es lo que... ayer lo vimos, ¿no? Hay un video que hicimos hasta corto, ¿no? Ayer no, antier. En ese video corto explicábamos Isaías 53, versículo 6. La primer parte de ese versículo, la primer parte, explica qué es el pecado. Curioso, en ese versículo aparece el pecado y aparece el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La solución al problema del pecado. La primera parte de ese versículo dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Si querían resumir el pecado en una frase, es esto, tan sencillo. ¿Qué es el pecado? Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. La definición más concreta, más corta de qué es el pecado es esta. Todos, ¿cómo estábamos? Destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué hizo que nosotros quedáramos destituidos de la gloria de Dios? ¿Qué hizo que nosotros nos convirtiéramos en pecadores? Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. El ser humano, sin meditar en lo que está escrito en la palabra, no se da cuenta que ha estado caminando en su propio camino. Las personas que más nos persiguen, nos atacan, son personas que ya tienen un camino. Hay una persona en especial que me sorprende porque tiene una tenacidad muy fuerte. Es una persona que en los comentarios siempre escribe, en todos los videos, entra a todos los videos, parece que no los oyera, porque entra a todos los videos únicamente para decir, usted se salió de la iglesia verdadera, usted se salió de la primera iglesia que hubo, usted se salió de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabe a qué iglesia se está refiriendo esta persona que habla de esa manera? No iglesia realmente, no es iglesia. Y se lo hemos dicho, le hemos dicho a esa persona, iglesia es congregación de justos, iglesia no es reunión de pecadores. Pero esta persona sigue hablando así de una congregación de pecadores, sigue hablando así de un lugar donde le enseñaron a él a llamar iglesia, a llamar la primera iglesia, pero es idólatra. Realmente es una religión idólatra, no se puede llamar iglesia. Hace poco hablamos de las personas que no tienen temor de Dios, dicen iglesia a cualquier cosa, llaman de cualquier manera a los líderes de sus iglesias.
Jesús dijo en Mateo capítulo 23, versículo 9. Miremos qué dice. Mateo capítulo 23, versículo 9. Mateo 23, 9. Mateo capítulo 23, versículo 9. Dice, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre el que está en los cielos. Ese es uno de los versículos que más uso, sobre todo con personas de esta religión. Ya sabemos por qué. Porque en esta religión le enseñan a llamar Padre vuestro a alguien acá en la tierra. Cuando dice la Biblia, Padre vuestro no llaméis, cuando dijo Jesús, esto lo dijo Jesús, cuando dijo no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es nuestro Padre. ¿Por qué dice que uno es nuestro Padre? Personas que no tienen lazos sanguíneos, que tuvieron diferente papá, diferente mamá, no se conocen, están en diferentes países, en diferentes ciudades, nunca se han visto físicamente, pero le dicen Padre a alguien en común. ¿A quién? A Dios. Ahora, personas que están en diferentes ciudades, pero que le digan Padre a una persona en especial, digamos, no sé, un señor que se llame, pongámosle cualquier nombre, Jorge Gutiérrez. Un señor que se llama Jorge Gutiérrez y que vive digamos, en Buenos Aires. Entonces hay un señor que se llame Jorge Gutiérrez que vive en Buenos Aires y que personas de Argentina, de Chile, de Colombia, de Ecuador, de Perú, a esa misma persona lo llamen Padre. A eso se refiere este versículo, no llaméis Padre vuestro. ¿Dónde está el Padre de nosotros, de toda la humanidad? En el cielo. Bueno, el Padre de los justos, porque realmente el Padre de las personas en modo natural es Satanás. Esto no se enseña en las iglesias, pero esto es bíblico. Esto es lo que hace que las personas, sin conocer realmente su verdadera condición, no se den cuenta que necesitan la salvación. Cuando hablo con personas de esta religión donde le llaman Padre a una persona X, pongámosle cualquier nombre, le llaman Padre a una persona. Si yo hablo con personas de este tipo de religión, ese es el tema que principalmente les toco. ¿Por qué les toco este tema? Si esa persona tiembla ante la palabra de Dios, nunca más va a volver a decirle Padre a una persona de estas. Pero si hablo con una persona, le muestro este versículo, le explico qué es Padre, Padre nuestro, por qué aquí Jesús dice que no llamemos a nadie en la tierra, llamemos Padre nuestro. Y ya sabemos, no se está refiriendo al papá de nosotros que nos engendró, no. Está hablando a alguien en común de personas que no tienen lazos sanguíneos. Tu vecina y tú, no son familiares, no tienen lazos sanguíneos, pero tu vecina y tú llamándole padre a una misma persona. Pasa una persona caminando, ay, pasó el padre, ¿usted vio al padre? Entonces cuando uno oye esas personas, ¿qué están haciendo? No conocen lo que dice. Esto les digo a personas de esa religión, les digo así. Lo que me sorprende, lo sorprendente, me he encontrado otra vez con personas, me las he encontrado al día siguiente, así. No hay temor de la palabra de Dios. Aunque les dije, Jesús dijo, Jesús mismo, Jesús lo dijo, no vaya a hacer eso. Sí, hay religiones que lo van a hacer, pero usted no haga eso. Si tiene temor de Dios, no vaya a hacer eso. Pero hay personas que están con su familiar, con su tío, con su primo. En mi caso, aún estando con familiares que son de esa religión, y ellos se refieren, cuando estamos, dice la Biblia, la abundancia del corazón habla la boca. Cuando me encuentro con esos familiares, del corazón de ellos vuelve y sale, aunque ya les he hablado. A todos mis familiares les he hablado sobre este tema, a todos los que han pertenecido a esa religión. Les he dicho exactamente este versículo, se los he hecho leer, se los he explicado. Pero me encuentro con familiares y ellos ¿qué están diciendo? Siguen diciendo, ay, es que este domingo nosotros fuimos a, no digo cómo se llaman ese tipo de reuniones, pero fuimos allá y el padre yo no sé qué, cuando los oigo así, ellos si lo dicen delante mío, porque se les sale delante mío, vuelven y me tienen que escuchar. Jesús dijo, les digo, vuelvo y les digo, Jesús dijo, usted aborrece a Jesús, usted odia a Jesús, usted realmente no tiene temor de Jesús. Y no, ¿por qué me dice eso? No me diga eso. Yo ya le he explicado, ya le he dicho, le he mostrado. Jesús dijo, no llame Padre nuestro a nadie en la tierra. ¿Usted por qué sin temor de Dios? Sabiendo que Jesús lo dijo y usted sigue diciendo Padre a un ser humano que no tiene ningún... El papá de mis tíos,
así, de todos mis tíos, son 12. Tengo 12 tíos de mi sola abuelita, ¿sí? Ellos llamando padre a un señor que es menor que ellos. Es menor que ellos, pero es alguien que recién llegó al barrio y se viste de una ropa especial y mis tíos llamando padre a esa persona. Entonces, es inevitable que me hierva la sangre, porque les digo, ¿usted no tiene temor de Dios? Les he mostrado el versículo. Ustedes conocen en la Biblia qué dice. Jesús lo dijo. Eso no lo dijo cualquier persona. Lo dijo Jesús. Tenga temor de Dios. Jesús dijo, no llames Padre vuestro a nadie en la tierra. A pesar de que se los digo, pero así. Entonces, ese filtro es el que más uso cuando hablo con personas que son de esa religión. ¿Para qué? Para ver si tienen temor de Dios. Si no tienen temor de Dios, no, yo no les voy a soltar la perla más preciosa. ¿Cuál es la perla más preciosa? Aquí la hemos mencionado varias veces. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque todos nos habíamos ido en pos de nuestro camino. Todos nos habíamos descarriado. Eso es, éramos pecadores. Todos éramos pecadores. Y debido a eso no teníamos entrada al reino de los cielos. Pero ¿cuál es la perla más grande? Jesús vino a quitar ese pecado que estaba en medio entre Dios y nosotros. Jesús quitó. Con su muerte Él solucionó el problema del pecado. Esa es la perla más grande, más valiosa. Yo no se la suelto a ellos. Y qué pena estoy diciendo, estoy hablando de que hablo de mis tíos, de mis primos, mi familia. Familiares de sangre, son familiares de sangre. Pero yo no les suelto la perla más preciosa. Cuando me encuentro con ellos, lo que me oyen hablar es alguna parte de la Biblia. A veces, bueno, me invitan a almorzar. O a mí no, invitan sobre todo a mi mamá. Y mi mamá me dice a mí, y yo voy con mi mamá. Y voy con mi mamá y se le sale a alguien decir, ay, que la vecina, qué tan buena persona. Y también mi tía, a veces, una tía, recuerdo la última vez, una tía se frenó, porque cuando llegué ella empezó a cuidar qué palabras iba a decir, porque sabía que yo no me puedo quedar callado. Entonces llegó y dijo, ay, que la vecina, qué tan buena persona. Y me miró cuando dijo buena persona. Mi tía sabía lo que le iba a venir encima. Tía, ¿usted por qué dice buena persona? ¿Usted de verdad piensa que hay personas buenas y personas malas? Solo los hijos de Satanás piensan de esa manera. Ya mi tía, ay, sí, ya se me olvidó, qué pena, yo no quería decir. Pero sale del corazón de las personas sale. Así sale decir buenos, buenos. ¿Y por qué las personas hablan así? Porque aunque se les haya mostrado en la Biblia, ¿qué se les ha mostrado en la Biblia? Jesús dijo, ninguno hay bueno. Aunque se les ha mostrado, no les interesa. Solamente ¿qué hacen? Tienen su pensamiento. Está la palabra de Dios y está su pensamiento. No sé si esta escena que estoy dramatizando con mis manos, no sé si les recuerde algo que pasó en la Biblia. Dios dijo el día que comas de esto, ciertamente morirás. Estaba la palabra de Dios, pero les llegó un pensamiento a Eva. ¿Cuál pensamiento? Dice, Eva vio que ese árbol era agradable. Eva vio que ese árbol era codiciable. Eva vio que se veía que si ella comía de ese árbol, ella iba a alcanzar la sabiduría. Ese fue el punto de vista de Eva. Nosotros sabemos, Eva fue engañada. Lo dice el Nuevo Testamento, Eva fue engañada. Pero, como dice en Génesis 3, versículo 6, Eva vio, a Eva le pareció, parece que fuera el punto de vista de Eva. Nosotros sabemos que no es así, nosotros sabemos que fue engañada. ¿Ella en qué confió? En su pensamiento. Encontramos personas que tienen la palabra de Dios. Jesús dijo, le hemos mostrado. Ellos dicen que aman a Jesús. Ay, no, mi Cristo, mi Cristo. Así usan expresiones. Le mostramos lo que Jesús dijo. Ninguno hay bueno. Pero tienen ellos también su pensamiento. Están entre dos. Así, entre su pensamiento, la palabra de Dios. Están entre dos. ¿Y qué hace la gran mayoría? Botan la palabra. ¿Con qué se quedan? Con su pensamiento. Más grande, más fuerte, ¿qué atesoran? ¿Qué aman? Aman su pensamiento. Lo que llevan años diciendo, no les interesa dejar de decirlo. O sea, no están dispuestos a decir una expresión. He estado equivocado. No sabía que he vivido engañado. No pueden decir eso. ¿Cuándo podrían decir eso? Si doblan ante la palabra. Ay, la palabra dice así. ¿Por qué a nosotros no nos habían enseñado eso? Una persona que llegue a expresarse así no va a volverle a decir padre a un ser humano así que no sea su papá.
No va a usar esa expresión nunca más. ¿Pero quién? Alguien que tenga temor de Dios. Nosotros escuchamos el testimonio de la hermana que una palabra entró a su corazón. ¿Qué palabra? El que infringe un punto de la ley se hace culpable de todos. Y la hermana nos dio su testimonio. Ella no quería ni, cuando daban la Santa Cena, ella iba con su mamá. Y cuando daban la Santa Cena, ella se escondía. Porque ella no quería participar de las... ¿Por qué no quería participar de la Santa Cena? En la Biblia dice, el que toma indignamente la cena, juicio come y bebe para sí. Eso dice la Biblia. El que indignamente participa de la Santa Cena, Jesús dijo, haced esto en memoria de mí. Cada que ustedes estén así reunidos y tomen el pan, acuérdense, tomen el pan y tomen esta copa, acuérdense de mí. Cada que vayan así a comer así pan y todo, acuérdense. Cada que vayan a morder así el pan, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Cada que vayan a morder el pan así, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue molido por mi culpa. Por mí fue molido para que yo pudiera tener entrada al cielo. De esa manera es que debes comer el pan, así comes el pan. Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí. Pero entonces, ¿qué dice la palabra? Pero el que coma y beba indignamente, ¿qué es comer y beber indignamente? Una persona que se considera pecadora, pero está mirando que tiene buenas intenciones. Yo no sé si comer la Santa Cena o no. Pero es que yo amo a Dios y no, yo quiero, no, y Él sabe que yo no quise hacer eso. Y empieza la persona a lavarse el cerebro automáticamente, o sea, realmente pone a Satanás a trabajar. Entonces, no, y la persona le dan, sí, Dios, tú sabes, está comiendo, está tomando, diciendo que está tomando el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y bebiendo su sangre, pero no sabe para qué derramó la sangre. Ya hemos visto el versículo, Primera de Juan 1, capítulo 1, versículo 7. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Qué hizo la sangre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Para qué derramó? Hoy leímos el Salmo 22 y Salmo 23. ¿Para qué derramó su sangre? ¿Para qué fueron horadadas sus manos, sus pies? ¿Para qué se descoyuntaron así sus huesos? ¿Para qué lo torturaron de esa manera? Su cuerpo fue molido. ¿Para qué? Para que tú fueras libre del pecado. Él fue el sacrificio vivo. Él experimentó el dolor más terrible, más agónico, una muerte más terrible. Las personas quieren morir durmiendo. Imagínate que tú murieras de la manera que mataron a nuestro Señor Jesucristo, que matamos. Fuimos nosotros. Por eso cuando comemos el pan, cuando tomamos el vino, lo que estamos recordando es eso que le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Fuimos nosotros quienes se lo hicimos. Si Él no hubiera experimentado esa muerte tan terrible que experimentó, nosotros no tendríamos entrada al reino de los cielos. Decir, Jesús es mi Señor, no es una palabra decir Señor. Decir Jesús es mi Señor es reconocer, yo iba a la condenación eterna, pero por la muerte que Él experimentó, yo tengo entrada al cielo. Ahora soy justo delante de Dios. ¿Qué corazón debe tener una persona cuando medita sobre esto? El mismo corazón del hijo pródigo. No soy digno de ser llamado tu hijo. No soy digno de ser llamado tu hijo. ¿De qué soy digno? Como Pedro. Pedro experimentó el verdadero arrepentimiento. Pedro dio la confesión de pecado. Cuando la Biblia dice si confesares vuestro pecado. ¿Qué hizo? ¿Qué dijo Pedro? Señor, apártate de mí que soy pecador. Pedro se dio cuenta lo que era. Eso cuando, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Eso es confesar el pecado. Realmente darse cuenta dónde está uno. Leímos hoy también el Salmo 23. El Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Qué dice este salmo? Está hablando después de que nuestro Señor Jesucristo padeció todo lo que padeció. ¿Qué dijo en la cruz? Estando en la cruz. ¿Qué dijo de todos los que afuera estaban haciendo escarnio? Éramos nosotros los que estábamos haciendo escarnio, burla, poniéndole a prueba. Si tú eres hijo de Dios, bájate de esa cruz.
¿Quién es el que demanda señal? La generación mala y adúltera. ¿Cuál es esa generación mala y adúltera? Nosotros. Nuestra naturaleza es en contra, es enemiga de Dios. Pero ¿qué dijo en la cruz? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Por ignorancia lo hicimos. Por ignorancia le crucificamos. Por ignorancia. Pero ahora que sabemos cuál es la finalidad, ¿qué pasó después de que el Hijo consumado es? Un gran terremoto sacudió la tierra, todos se cayeron, las piedras se rompían, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Dios estaba indignado, lo leímos también hace poco. Dios estaba indignado. ¿Qué hicimos nosotros con el autor y consumador de la vida? Lo tuvimos al frente y no lo reconocimos. ¿Qué dijo esta hermana que nació ciega? ¿Cuál es ese himno 496 que hemos cantado? Ella, que nunca vio en su vida, ella dijo, yo podré reconocerle. En la cruz Cristo me redimió. ¿Cuándo? Cuando esté allá con Él. Bien podré reconocerle por heridas que allí recibió. Le horadaron sus manos, sus pies. Ella dijo, yo podré reconocerle. Este himno solo sale del corazón de un justo. Es uno de los himnos más hermosos que hay y que hemos cantado. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Padre, nuestro corazón, dice la palabra, es engañoso y perverso. Pero ¿cómo hemos confiado en nuestro corazón? Cuando le anunciamos a nuestros familiares, seres queridos, a las personas que conocemos o que están alrededor de nosotros, ¿cómo vemos que menosprecian tu palabra? ¿Pero por qué la menosprecian? No todos, pero sí muchos. La Biblia habla de la puerta ancha por la que muchas personas están entrando y están seguras de que están bien con Dios, de que son hijas de Dios, pero están marchando hacia la condenación. No se han dado cuenta, pero si conocieran la palabra de Dios se darían cuenta que el decir que son pecadores están atestiguando en contra de sus mismas almas, porque ellos piensan que están hablando de una mentirita que dijeron, de algo que hicieron, pero bíblicamente ser pecador es ser hijo de Satanás. El ser humano por ignorancia se está yendo a la condenación. Te pedimos por nuestros familiares, así como nosotros no podíamos ver, te pedimos por todas las personas que nos rodean, así como nosotros no podíamos entender, ellos tampoco. Así como dijo nuestro Señor Jesucristo, Padre, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Sácalos, Señor, de esa oscuridad. Primeramente por nuestros familiares te pedimos, ábreles los ojos, quítales esa venda para que ya no sigan en el engaño de la religiosidad, confiando en sus sentidos, sino que puedan creer a tu palabra. Te lo pedimos orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios escuchamos la palabra. Gracias a Dios meditamos sobre la palabra. La Biblia dice, ¿quién es bienaventurado? El que medita en la palabra, no el que come entero, así como lo que mi pensamiento me diga, mis sentidos, ya sabiendo que los sentidos los manipula Satanás. A través de los sentidos, Satanás engañó a Eva. A través de los sentidos, Satanás hace que las personas no puedan oír. Tienen oídos, pero no pueden oír. Pero la misericordia de Dios es para todo el mundo. Algo tiene que suceder en las personas que han llegado acá y que aún no han podido oír. Dios por algo les ha permitido venir acá para que escuchen. En algún momento sus oídos van a ser abiertos, van a poder recibir la salvación. Solamente sigan escuchando. La fe viene por el oír. Nos vemos mañana, Dios mediante. Chao.